Gonzalo Plata campeón y la decisión de Leo Jardim. La escena se encendió otra vez en el corazón del fútbol de Río. En el gigantesco Maracaná, con la ciudad detenida y millones pendientes del desenlace, el Flamengo volvió a escribir otra página dorada. Y en medio de esa celebración apareció un nombre que ya empieza a sonar acostumbrado a levantar copas: Gonzalo Plata. La noche tenía aroma a clásico pesado. Flamengo frente a Fluminense, el choque que divide Río de Janeiro, el enfrentamiento que paraliza barrios enteros. Esta vez no era un partido más. Era la final del Cariocao, un torneo con historia profunda, y el desenlace terminó siendo una batalla nerviosa que recién encontró dueño en la tanda de penales. Durante los 90 minutos reglamentarios, nadie logró romper el marcador. El balón circuló, hubo presión, hubo momentos de tensión, pero el cero se mantuvo clavado como una sentencia obstinada. Cada ataque encontraba resistencia. Cada intento terminaba estrellándose contra defensas firmes y arqueros atentos. El clásico estaba destinado a resolverse en otro escenario. Y ese escenario fueron los 12 pasos. Ahí, con el silencio pesado del estadio y la respiración contenida, apareció la precisión del Flamengo. El Mengao no falló cuando más pesaba la pelota. 5 ejecuciones correctas, nervios templados, y un marcador final de 5-4 que terminó inclinando la balanza. La explosión llegó de inmediato. Camisetas rojas y negras corriendo por el césped, brazos levantados, jugadores abrazándose en un grito colectivo. El Flamengo volvía a proclamarse campeón del Cariocao, reafirmando una condición que ya es histórica: el club más ganador del torneo estadual con 40 estrellas en su palmarés. Pero dentro de esa celebración hay una historia particular que merece detenerse. Porque la presencia de Gonzalo Plata en esta final tuvo un detalle especial: el ecuatoriano no arrancó desde el inicio. La decisión del entrenador, Leo Jardim, fue colocarlo inicialmente entre los suplentes. Mientras el partido avanzaba, Plata observaba desde el banco. Mirada fija, concentración absoluta, esperando el momento. El clásico era intenso, cada pelota se disputaba con furia, y el técnico decidió reservarlo para un tramo donde el desgaste empezara a abrir espacios. Ese instante llegó en el minuto 73. Leo Jardim levantó la mirada hacia su banquillo y llamó al ecuatoriano. La orden fue clara: ingresar en lugar de Pedro. Con ese cambio, el ataque del Flamengo adquiría otra dinámica, con Plata ocupando una posición cercana al centro del área. El ingreso despertó expectativa inmediata. Cada vez que el balón se acercaba al sector ofensivo, la atención se concentraba en él. El extremo ecuatoriano, acostumbrado a romper defensas con velocidad, buscó encontrar espacios entre los defensores del Fluminense. Sin embargo, el encuentro no le permitió demasiadas oportunidades claras. El ritmo del clásico seguía marcado por el equilibrio y la tensión. Plata intentó moverse entre líneas, presionó, buscó asociarse con sus compañeros, pero el marcador continuó inmóvil hasta el final del tiempo reglamentario. Cuando llegó el momento de los penales, muchos se preguntaron si el ecuatoriano sería uno de los ejecutores. Pero la decisión del cuerpo técnico fue otra. Plata observó la definición desde un costado, acompañando con gestos de apoyo mientras sus compañeros asumían la responsabilidad. Y el resultado terminó siendo perfecto para el Flamengo. La tanda cerró con un 5-4 favorable que provocó la celebración inmediata del equipo rojinegro. El Mengao volvía a dominar el campeonato de Río, ampliando su dominio histórico en el torneo estadual. Aunque en esta final su influencia directa en el marcador no fue determinante, el peso de Gonzalo Plata dentro del plantel sigue siendo evidente. Su aporte ha sido constante desde que aterrizó en Brasil, convirtiéndose en una pieza que aparece repetidamente en los momentos importantes. Porque lo cierto es que levantar trofeos se ha vuelto una costumbre para él. A lo largo de su carrera, el ecuatoriano ha sabido celebrar títulos en distintos clubes, pero su etapa en el Flamengo ha acelerado esa tendencia de manera impresionante. Desde su llegada al Mengao en septiembre de 2024, la vitrina personal de Plata no ha dejado de crecer. Cada semestre aparece una nueva medalla, cada temporada añade un logro más. El club brasileño se convirtió en el escenario perfecto para una racha ganadora que parece no detenerse. El dato es contundente: con este Cariocao, Gonzalo Plata ya suma 8 títulos con la camiseta del Flamengo. Una cifra que refleja la dimensión del proyecto deportivo que lidera el club carioca y el papel que el ecuatoriano ha cumplido dentro de ese engranaje. Entre esos momentos memorables hay uno que todavía resuena con fuerza. El de la final de vuelta de la Copa Brasil 2024 frente al Atlético Mineiro, donde actualmente milita el ecuatoriano Alan Franco. Plata apareció como protagonista absoluto. Aquella noche fue él quien marcó el único gol del partido.
Un tanto decisivo que inclinó la serie y aseguró el título para el Flamengo. Ese momento quedó grabado como una de las contribuciones más importantes del atacante ecuatoriano desde su llegada al club. Otro capítulo destacado ocurrió en la Supercopa Brasil 2025. En ese partido, el Flamengo enfrentó al Botafogo, que venía de proclamarse campeón de la Copa Libertadores. Era un duelo cargado de atención y Plata apareció desde el inicio como titular. El resultado fue una victoria por 3-1 para el conjunto rojinegro. En esa jornada, el ecuatoriano fue uno de los protagonistas del equipo carioca, participando activamente en el funcionamiento ofensivo y confirmando su importancia dentro del esquema. Con el paso del tiempo, la colección de títulos se fue ampliando. La Copa Brasil 2024 fue apenas el comienzo de una cadena de conquistas que continuó con la Supercopa Brasil 2025 y el Campeonato Carioca de ese año. Luego llegaron logros todavía más grandes. El Flamengo se coronó también en el Brasileirao 2025, consolidando su dominio en el fútbol brasileño. Ese campeonato representó otro paso firme dentro de una temporada extraordinaria para el club. La lista siguió creciendo con la conquista de la Copa Libertadores 2025. Un trofeo de enorme peso en el continente que volvió a colocar al Flamengo entre los gigantes del fútbol sudamericano. Después aparecieron otros títulos que reforzaron esa racha. El Derby de las Américas y la Copa Challenger de ese año también terminaron en las manos del conjunto carioca, ampliando una colección que parecía no tener techo. Y ahora se suma una nueva medalla, el Campeonato Carioca de este año. Otro trofeo más para un plantel acostumbrado a competir bajo presión y que vuelve a confirmar su capacidad para responder en los momentos decisivos. Dentro de ese recorrido, la figura de Gonzalo Plata aparece repetidamente como parte del engranaje ganador. No siempre desde el protagonismo absoluto, pero sí como una pieza que contribuye en el funcionamiento general del equipo. Por eso, aunque en esta final frente al Fluminense su presencia fue breve y no ejecutó penales, el contexto de su etapa en el club explica por qué su nombre vuelve a aparecer asociado a otra celebración. Mientras el Flamengo festejaba en el Maracaná, el ecuatoriano sumaba otra medalla a una colección que crece a ritmo acelerado. 8 títulos desde su llegada al club no son una coincidencia, sino una señal clara del momento que vive su carrera. La noche carioca tuvo también otra historia relacionada con el fútbol ecuatoriano, aunque con un desenlace muy distinto. En Porto Alegre, el defensor Félix Torres vivía una situación completamente opuesta. El zaguero observó desde el banco el empate 1-1 entre el Inter y el Gremio en el Campeonato Gaúcho. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para cambiar la serie, porque Gremio ya había ganado 3-0 el partido de ida. Ese marcador previo terminó siendo determinante. El título quedó en manos del Gremio, mientras Torres se quedaba con las ganas de celebrar su primera conquista con la camiseta del Inter. Así, mientras en Río de Janeiro el nombre de Gonzalo Plata se sumaba otra vez a una celebración multitudinaria, en el sur de Brasil la historia era distinta para otro jugador ecuatoriano. Pero el foco de la jornada quedó inevitablemente en el Maracaná. En ese estadio gigantesco donde el Flamengo volvió a imponer su dominio en el Cariocao y donde Plata añadió un nuevo capítulo a una carrera cada vez más acostumbrada a levantar trofeos. Y mientras las luces del estadio seguían encendidas y la celebración recorría las tribunas, la imagen de Gonzalo Plata levantando otra copa volvió a repetirse. Una escena que ya empieza a ser frecuente desde su llegada al Flamengo, donde cada temporada parece traer una nueva conquista para el atacante ecuatoriano. El tiempo dirá cuántas medallas más sumará en Río de Janeiro, pero lo que ya quedó claro es que su etapa en el Mengao está marcada por títulos constantes. Y esta consagración en el Cariocao 2026 no hace más que confirmar que Gonzalo Plata sigue escribiendo una historia ganadora en el fútbol brasileño.